Hoy hablamos de un tema que, como todo pampeano, nos debe preocupar. Es el río Atuel y su presencia en territorio pampeano. Un río que naturalmente debería correr en la Pampa, pero hace mucho tiempo que no llega a su caudal. Este es un conflicto que la Pampa mantiene con Mendoza desde hace mucho tiempo. Pero para conocernos mejor le preguntamos a un diputado y a un integrante de la asociación, Ali Buen, que nos explicaran mejor la situación. Vamos a escuchar a Martín Berongaray y a Leandro Artolagui. Bueno, acá estamos con Solange Hurtado, mi nombre es Nicolás Montero y estamos en el Liceo Informático, somos de tercer año Y y estamos por ir a hacer una entrevista con el diputado provincial Martín Berongaray y vamos a tratar el tema del río Atuel. Nos vemos allá, vamos a ver qué pasa. Ya estamos con el diputado Martín Berongaray. Vamos a empezar a hacer unas preguntas y bueno, la primera, ¿cómo llegó a ser diputado? Comencé siendo diputado en diciembre del 2007 y fui reelecto en el año 2011 y llegué porque, bueno, tengo una larga tradición familiar vinculada a la política, mamé la política desde muy chico y bueno, también desde chico he participado activamente dentro de un partido político del radicalismo, al cual represento en la Cámara de Diputados y bueno, un poco por militancia, un poco hasta te diría por mandato familiar, se fueron dando las condiciones para que me pueda presentar como candidato allí en las elecciones del año 2007 y bueno, y resulté electo y comencé dejé de desempeñarme como abogado, que me venía que era mi actividad hasta ese momento, y empecé a desempeñarme como diputado sabiendo que es algo sumamente circunstancial, es decir, tiene fecha de vencimiento y que por supuesto va a llegar un momento, no dentro de mucho, donde deba ejercer nuevamente como abogado. Bueno, yo lo que te iba a preguntar sobre el conflicto de Mendoza, ¿qué medida ha tomado el gobernador de La Pampa? Hasta ahora no ha tomado ninguna de las medidas que le venimos reclamando. Yo desde hace años que le vengo pidiendo que se inicie una demanda ambiental, no solo contra la provincia de Mendoza, sino también contra el Estado Nacional, por lo que son o han sido décadas de saqueos, de explotación unilateral e inconsulta del río Atuel, que es un recurso hídrico interprovincial, es decir, que no solo debe ser compartido por todas las provincias que son condóminas, que comparten esa cuenca, sino que todas deben necesariamente tomar intervención a la hora de tomar decisiones que afecten a ese río. Venimos de un problema de larga data que se agudizó allí en el año 1948, o sea, es que fue un año donde se finalizó en la provincia de Mendoza la construcción de unas usinas hidroeléctricas grandísimas que son los Nihuiles, y a partir de ese momento se cortó lo que venía siendo un escurrimiento permanente del río Atuel en el territorio pampeano. Sumado a eso que hubo una gran sequía, que no solo el corto del río, sino que además no llovía la media, que son 300 milímetros, sino que no llovió nada. Y generó eso una gran diáspora, la gente se tuvo que ir porque se moría de hambre, se moría la hacienda, se moría todo. Estuvimos más de 2 décadas directamente sin ríos, se han celebrado varios convenios entre las provincias para el aprovechamiento compartido de las aguas. Esos convenios no han sido respetados por la provincia de Mendoza. La Pampa, harta de esta situación,
fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llevó un reclamo, la Corte falló en el año 87 y dijo básicamente que el río es interprovincial, es decir, que hay que compartirlo. Conseguimos el apoyo del ejército y nos fuimos allá, al oeste. Cuando fuimos estábamos hablando en la época que el norte de la provincia estaba inundado. El oeste, el río corría porque estaban lloviendo 800, 900 milímetros en Santa Isabel, que no es la media, son años extraordinarios. Entonces nos encontramos los bañados cubiertos de agua, con una gran diversidad de flora, de fauna, que fue algo impresionante. Pudimos relevar cerca de 320 especies de vertebrados en los bañados del Atuel. La gente de Santa Isabel, cuando le mostramos la foto de los bañados, no los reconocía. No sabía que eso lo tenían al lado, porque los caminos son intransitables donde nos metíamos y eso. Y por la logística que nos dio el ejército pudimos llegar a todos esos lugares. Y ahí fue donde empezamos a involucrarnos en este tema y a hacer conocer lo que era este lugar que no se conocía. Yo te quería preguntar cómo está afectada la población con este tema. Sin dudas, que nos hayan cortado el río por tanto tiempo, como decía hace unos instantes, ha provocado un daño ambiental y que ha decantado también en un daño social muy marcado. Hay estadísticas, por ejemplo, que ponen en evidencia cuánto han crecido en población las localidades del sur de Mendoza, que sí cuentan con el agua, caso de San Rafael, y el contraste con nuestras localidades, las del oeste de La Pampa, que han decrecido en población porque, claro, nadie quiere irse a vivir al desierto, nadie quiere vivir en condiciones inhóspitas. Agrava esto que la poca población que reside en las localidades pampeanas que están afectadas por el corte del río, muchas veces los puesteros no disponen de agua en cantidad y en calidad suficiente para el consumo, no les digo ya para producir, para el consumo. Cuando vas allá la gente no tiene nada y comparte todo. No es que no se queja, lo poco que tiene lo comparte, es súper solidaria, súper atenta. Y volvés con las pilas recargadas, ¿ves? Nos quejamos de lleno. Allá están en el medio de la nada, están lejos de los centros de salud, no tienen energía eléctrica, no tienen agua caliente. Con lo cual, sin lugar a dudas, esta situación ha provocado una lesión a derechos humanos fundamentales de mucha de esa gente, de muchos de esos pobladores. Y la situación claramente, cuando ya hablamos de que se afectan derechos humanos, sin dudas que la gravedad del tema es aún mucho mayor y la necesidad de corregirlo, no puede esperar. La charla fue muy interesante. En los próximos programas vamos a hablar más sobre ella. Ahora nos vamos a la última pausa del programa.